Hola, saludos. Yo soy el doctor Lino Álvarez, neurocirujano. Nos encontramos en la unidad de atención neuroquirúrgica neurológica del Estado de Aragua. El día de hoy vamos a hacer un video un poquito distinto a lo que hacemos convencionalmente, porque el día de hoy no vamos a hablar de neurocirugía, no, para nada. El día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia y los métodos de la ciencia en la modernidad y posmodernidad. Video académico que forma parte de la asignatura de metateoría de nuestro ilustre doctorado en educación. Primero que nada tenemos que comenzar, si vamos a hablar de ciencia y el método científico en la modernidad y posmodernidad, tenemos que comenzar definiendo qué es ciencia. ¿Okay? Entonces, de manera corta, breve y precisa, podemos definir ciencia como el conjunto de conocimientos que se obtiene a través de un estudio estructurado y siguiendo pasos metodológicos o un método científico bien elaborado, ya sea para estudiar cualquier tipo de fenómenos sociales, fenómenos desde el punto de vista de salud, química, física, matemática. Realmente esto es ciencia. Sin embargo, podemos ubicar este método científico porque no siempre se estudia así. Entonces, podemos estudiarlo a través de las eras o las edades, ¿no? Pasando por la antigüedad, que se conoce desde el inicio de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, eso más o menos en el año 436 a.C. La Edad Media, que viene a partir de allí, ¿okay? Hasta el descubrimiento de América en 1492, y luego de allí en adelante podemos hablar de una época moderna hasta la Revolución Francesa y luego de una edad contemporánea. Sin embargo, desde el punto de vista del método de ciencia aplicado, podemos dividirlo luego de esa edad media y en edad moderna y posmoderna. ¿De qué va esto? Bueno, realmente lo que se quiere con modernidad y posmodernidad en cuanto a la ciencia es ubicarlas en un periodo en el cual se fractura y podemos separarlos de acuerdo a cómo se estudia o cómo se ejecuta el método científico. Tenemos que la modernidad, para algunos autores como Hegel, va desde la época de la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. Esa sería la época de modernidad. Y posmodernidad va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Estamos hablando de 1945 aproximadamente, ¿no? entre el 43 al año 45 del siglo XX. Entonces, una vez estos conocimientos son explicados de manera muy breve en este video, podemos hablar entonces realmente cuáles serían las diferencias del método. Vemos que en la modernidad, si bien se establece o se establecen las bases del método científico, digamos que Newton puede ser uno de los grandes exponentes, estamos hablando de que el método es bastante rígido, ¿no? En donde las cuestiones éticas no tienen tanta implicación, en donde el resultado es completamente absolutista, es decir, establecemos un método estructurado para obtener información, sin embargo, no son tan relevantes los aspectos o las aristas que puedan tener en cuanto a la parte ética. ¿Okay? Ahí encontramos incluso en la etapa de modernidad para el método científico en el área de la salud, que es mi campo, vamos a encontrar ciertos experimentos sobre seres humanos, inoculándolos determinadas enfermedades, experimentos con recién nacidos, experimentos con recién nacidos con malformaciones congénitas. En la Segunda Guerra Mundial se experimenta mucho con el tema con judíos, con gemelos, con homosexuales, o sea, implicaciones éticas de verdad poco favorables. Pero no solamente esto, sino que cuando hablo de que es absolutista, tenemos que casos en donde una vez se comprueba determinada teoría, ¿okay? O se lleva a cabo experimental y una vez se comprueba, digamos que se tiende a reconocerla como un todo, ¿okay? Como que no hay objeción. Sabemos que en el caso de Newton tira al piso teorías de más de 1000 años, en el caso de la teoría antropocentrista, y pues luego de ese conocimiento que se pensaba que era completamente rígido, la teoría de la relatividad, en el caso de Albert Einstein, tira por el piso la teoría de Newton. Entonces, este pensar de que una reemplaza al otro, pues realmente no se maneja así en la posmodernidad. Sin embargo, no todo es malo. La ciencia en la modernidad implicó grandes avances. Es el caso de que se instaura o se incita al estudiante de que tenga un pensamiento crítico, de que pueda generarse preguntas e interrogantes y a cuestionarse problemas. También está pues la generación de problemas y que estos buscan obtener una solución. Además de eso, se implementa la educación como un método indispensable para el crecimiento individual
La concepción de la profesionalidad también es otro de los hechos relevantes. Además de esto, tenemos que el método científico crece o se instala y llega para quedarse. En el caso de la posmodernidad, pues tenemos que se deja de pensar en el sujeto como el objeto del estudio y pues se aplica un poco más el contexto, es decir, se contextualiza el fenómeno de estudio. Las implicaciones éticas cambian, en donde pues se tiene que tener un consentimiento ético, o tiene que ser un estudio enmarcado en la ética, no solo social, sino también personal, al individuo, incluso al animal. Además de esto, pues está la digitalización de la educación y la digitalización de las herramientas para obtener conocimiento. Esto es algo que se aplica ya en la posmodernidad y que también llegó para quedarse. Ahora, ese cambio flexible del que estoy hablando en el caso de la posmodernidad, se puede establecer una comparación al símil que hicimos anteriormente, en que una teoría reemplaza a la otra. No, digamos que ambas se complementan y esto cambia radicalmente, por ejemplo, con el mismo caso de la teoría de la relatividad y la teoría de Newton, en donde una complementa a la otra. Y actualmente nos encontramos buscando pues la teoría del todo, que unifique tanto la cuántica como la física. Eso en ese aspecto o en ese campo. Si hablamos de la salud y de la educación, básicamente acerca de nuestro fenómeno de estudio, pues entonces estamos hablando de la digitalización de la educación, de la expresión y de la promoción de la salud y cómo es aplicable en redes sociales. Tenemos un fenómeno que no estamos ajenos a ello, que es el fenómeno de las redes sociales, en donde no solamente se puede compartir contenido creativo, liberador de dopamina, sino que también podemos o puede ser entes de generar conocimiento y contenido educativo, en este caso en el campo de la salud. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Por qué es necesario implicar a las redes sociales? Bueno, porque realmente es una forma de expresarse, de comunicarse que se instaló y que cambió completamente el paradigma de la educación y el aprendizaje. Actualmente tenemos una población joven que dedica un tiempo de pantalla muy superior al resto. Estamos hablando de que en promedio supera las 5 horas diarias, eso es bastante. Medios de comunicación y de difusión, como podría ser el periódico, la radio o la televisión, quedaron completamente apartados. Entonces, el medio de difusión para educar y para promover la salud cambió radicalmente. A través de redes sociales, con distintas cuentas, podemos llegar a una amplia cantidad o un margen muy amplio de personas. A través de estas mismas cuentas, pues explicando diversos fenómenos. En este caso, yo les converso acerca de los fenómenos de la salud. Mi área de estudio es la neurocirugía en específico. Entonces, determinar cómo influye o cómo puedes tú llegar a cada una de las mentes de esas personas, estableciendo o promoviendo vínculos sociales y de conocimiento en campos tan complejos como la neurocirugía, hoy en día es bastante factible. Entonces, poder expresar conocimiento acerca de temas que resultan súper complejos, pero que están al alcance simplemente de un clip, es algo maravilloso y que poco se ha estudiado, al menos en mi campo. Si bien las redes sociales fueron diseñadas como un fenómeno para interactuar, de interacción entre personas y justamente para socializar, actualmente pues han cambiado completamente el paradigma de la educación. Incluso la implicación que tienen ahorita, por lo menos en este caso, es que distintos profesionales de la salud tienen cuentas que tienen un amplio alcance y que pueden difundir conocimiento que antes solo se adquiría en las escuelas de medicina. Ese conocimiento ahora es de manejo público de una manera mucho más sintetizada, de una manera mucho más coherente y de manera de promover la salud en distintas áreas, ya sea la obstetricia, la traumatología, la medicina interna, la pediatría y por supuesto en mi caso de la neurocirugía, que tal vez es una de las áreas más complejas de la salud. Entonces, tener un vínculo a través de red y cómo responde el usuario de manera positiva o negativa es un fenómeno de estudio que realmente debe ser estudiado, ¿okay? Y que forma parte de lo que es todas las implicaciones que tiene el método científico en la posmodernidad. Además de esto, por el otro lado, existen cuentas que no son difundidas o manejadas por profesionales de la salud que publican opiniones personales basadas un poco más en el empirismo, en donde hablan de digamos que temas de salud bastante delicados y que también tienen una amplia difusión. Entonces, medir realmente qué es lo que está consumiendo, cómo lo está consumiendo y si lo está aplicando el usuario, creo que es bastante importante, ¿no? Hacer un stop a estas
cuentas que incluso pueden volverse un peligro para la salud de los usuarios, es algo que realmente amerita un trabajo de investigación amplio. Entonces, para concluirles, la ciencia en la posmodernidad habla de la digitalización completa, de un método de estudio no tan rígido, en donde se contextualiza, en donde los principios éticos son un soporte principal o la autopista por la cual debemos seguir y debemos manejar, en donde en este caso se puede estudiar un fenómeno social, como es el caso de las redes sociales, y cómo pueden ser aplicadas a través de testimonios, a través de las métricas de cada una de estas redes sociales, cómo ese conocimiento pasa desde profesionales de la salud debidamente capacitados, como gente que no es profesional, hasta el usuario o la gente común. Yo soy el doctor Lino Álvarez. Me encantó hacer esta presentación, espero que sea productiva y si tienen algún tipo de duda pueden dejarla abajo en la cajita de comentarios.